Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Notarial de Cataluña. Soy Pablo Vázquez Moral, censor cuarto de la Junta Directiva y bueno, pues agradecer la presencia de los asistentes físicamente y también a los que están online. Es el primer acto que hacemos semipresencial en esta sala desde hace año y medio largo. Y me hace especial ilusión porque aunque la mayor parte de los asistentes están telemáticamente en su casa o en el despacho, pues bueno, pues también podemos reiniciar la vida colegial en el colegio, aunque sea pues con aforos limitados y con poca gente. Y bueno, pues nada, bienvenidos. Estamos en una sesión del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado del Colegio Notarial de Cataluña. Empezamos este ciclo de conferencias, sesiones, casos prácticos, seminarios, pues hace ya más de 2 años, allá por octubre del 2019, con todos los avatares que hemos sufrido desde entonces. Y bueno, pues nada, pues hoy pues me hace especial ilusión pues estar de nuevo en el colegio físicamente para presentar estos actos. Hoy vamos a hablar de sucesiones internacionales. Ya hicimos un seminario de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue en octubre, noviembre del 2019, hace 2 años prácticamente. Allá hablamos de 3 sentencias que ya se han convertido en clásicas en esta materia de sucesiones internacionales. Vimos el caso Overley, que decía que las normas de competencia judicial internacional del Reglamento Europeo de Sucesiones se aplicaban también a los certificados sucesorios nacionales. Vimos el caso Kubica en cuanto a la adaptación de las instituciones, el legado vindicatorio. Vimos el caso Mankov, que establecía pues, para mayor utilidad de los certificados sucesorios europeos que podían incluir cuestiones de régimen económico matrimonial ligadas a la sucesión, como era la 4ª parte que se atribuía al cónyuge superstite de las sucesiones alemanas cuando estaban casados en régimen de participación. Y yo hablaba con Cristina y con Beatriz y entendíamos que había pasado un tiempo, han salido nuevas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son importantes en materia de sucesiones internacionales y creo que había que explicarlas. Y bueno, pues estamos aquí hoy con ellas, con nuestras catedráticas de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona, Cristina González Beilfus y Beatriz Añoveros Terradas. Bienvenidas de nuevo al colegio, muchas gracias por vuestra colaboración. Y sin más dilación, pues os voy a pasar la palabra para que paséis a explicar estas sentencias. Al final de la ponencia de esta sesión mencionaremos también unas resoluciones de acción general. Nos va a dar poquito tiempo porque hemos hablado que las sentencias son muy interesantes y no sabemos si en 1 hora será suficiente, pero bueno, por lo menos mencionar 3 o 4 características de las mismas. Pues nada más, muchas gracias y nada, Cristina, Beatriz, todo vuestro. Muchísimas gracias, Pablo. Bien, lo primero decir que también estamos realmente contentas de poder estar aquí hoy de forma semipresencial. Hacía ya pues, casi 2 años que no podíamos hacerlo de esta forma y la verdad que una gran alegría estar aquí. Y creo que, como has dicho, pues tenía mucho sentido retomar un poco la actividad que nunca la hemos dejado, obviamente, pero sí que habíamos iniciado estos comentarios o sentencias del Tribunal de Justicia en la Unión Europea. Vimos las que ha mencionado Pablo y, bueno, pensamos que era una buena forma de comenzar el dar seguimiento a la saga de sentencias en materia sucesoria. De hecho, vamos a comentar 4 sentencias. Voy a empezar yo porque lo vamos a hacer de forma cronológica. La primera de las sentencias es la dictada en el asunto 80/19 EE. La verdad es que es una sentencia que plantea muchas cuestiones y yo me voy a centrar en ella y luego Cristina se centrará en las otras 3. Y al final, si nos da tiempo, como dice Pablo, ni que sea mencionarlo, comentaremos esas resoluciones de la Dirección General. Bien, vamos a empezar por esta sentencia dictada por el tribunal en el asunto EE. Voy a resumir un poquito los hechos para ver qué es lo que motivó esta resolución, esta sentencia, y a partir de ahí empezaré a comentar las cuestiones que se plantean. Bien, los hechos fueron los siguientes. EE es nacional lituano y solicita a un notario lituano la expedición de un certificado sucesorio tras el fallecimiento de su madre. La causante se había casado con un nacional alemán y se había
había trasladado a vivir a Alemania. En el año 2013 otorga testamento ante notario lituano y en este testamento declara heredero único a su hijo, todos sus bienes, solo tiene bienes en Lituania y en el año 2017 fallece y su hijo le pide al notario lituano que expida este certificado. El notario lituano dice que no puede porque en virtud del artículo 4 dice que está vinculado por las normas de competencia del reglamento sucesorio y que por tanto, como el artículo 4 le lleva o determina la competencia del juez de la residencia habitual del causante, no puede emitir este certificado sucesorio. Bueno, se presentan recursos y finalmente el Tribunal Superior presenta una serie de cuestiones al Tribunal de Justicia. Ya he dicho que son varias las cuestiones que presenta. Yo las iré tratando no en el orden en el que las pregunta el tribunal, sino en el orden en el que las contesta el Tribunal de Justicia. Bien, los hechos son los que son y lo primero que se le plantea al Tribunal de Justicia es sobre el ámbito de aplicación del régimen. Es decir, la situación, tal y como la hemos visto, es una situación que entra dentro del ámbito de aplicación del reglamento, es una sucesión internacional, es una sucesión con elementos transfronterizos y lo pregunta porque realmente esta señora, la causante, a pesar de que se había casado con un nacional alemán y que vivía en Alemania, había mantenido muchos vínculos con Lituania. Entonces le pregunta, dado que ha mantenido estos vínculos con Lituania, que solo hay bienes en Lituania, que el heredero único es nacional lituano, todos los vínculos están con Lituania, ¿realmente esto es una sucesión internacional? Eso es lo primero que se le plantea. Bien, aquí el tribunal responde que, recuerda un poco lo que es la base jurídica del reglamento, recuerda el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se dice que se creará una cooperación judicial en materia civil para asuntos con repercusión transfronteriza. Por tanto, aunque el propio reglamento sucesorio no diga que se aplica a las sucesiones internacionales o procedimientos internacionales, la base jurídica de este reglamento sí lo exige y, por tanto, tiene que tratarse de una sucesión internacional. Es verdad que hay otros reglamentos, como el CAMA 1 o el CAMA 2, que sí determinan o sí definen de alguna manera los supuestos en los que hay esa situación internacional, pero el sucesorio es verdad que no lo hace. ¿Qué elementos o qué se tiene que dar para que estemos realmente ante una sucesión transfronteriza? Bien, aquí la verdad es que si leéis la respuesta del tribunal es un poco confusa, porque responde la pregunta del ámbito de aplicación junto con el tema de la residencia habitual que vemos a continuación. Y entonces, la verdad que es un poco confusa. A mí me gusta más la respuesta que da en este caso el abogado general. Parten del eje de todo el reglamento, que es la residencia habitual del causante. Y lo que dice el tribunal es, bueno, ha de haber una dispersión de elementos, de alguna forma, y que algunos de los elementos de la sucesión estén en un estado distinto del de la residencia habitual del causante. Y ya no dice nada más. El abogado general va un poquito más allá, se moja un poco más y da una lista. No es una lista exhaustiva, pero sí que menciona la situación de los bienes, los herederos, los legatarios, u otros parientes próximos, la nacionalidad del causante, pues, toda una serie de elementos que sí se lo... toda una serie de elementos que, si se dan en un estado distinto del de la residencia habitual del causante, pues llevan a que la situación sea una situación internacional. Bien, por tanto, idea clave, tiene que tratarse de una sucesión internacional para que el reglamento sea de aplicación. Y al hilo de esta determinación del ámbito de aplicación, también se le pregunta al Tribunal de Justicia
si una persona puede tener 2 residencias habituales. Bien, la verdad es que la respuesta a esta pregunta es muy directa y muy clara y tampoco merecería mucho más, pero sí que creo que a mí me ha dado juego para elaborar un poquito más lo que es el concepto de residencia habitual. El tribunal es muy claro y dice que los objetivos y los principios que reinan en este reglamento no permiten que una persona tenga 2 residencias habituales, desde el principio de previsibilidad, incluso el principio de unidad de la sucesión, ¿no? Habría una fragmentación y dice que eso no es posible. Por tanto, que los objetivos del reglamento nos llevan a que haya una única residencia habitual. Ahora bien, es cierto, y aquí el tribunal la verdad es que ya no lo desarrolla mucho, pero sí que el propio reglamento reconoce que hay situaciones en las que es difícil determinar dónde está la residencia habitual del causante. Y de hecho el propio reglamento habla de unas situaciones complejas, ¿vale? A partir de ahí yo he creído que sería interesante desarrollar un poco este concepto, porque al final es un concepto autónomo, es un concepto, ya hemos hablado otras veces de lo que significa un concepto autónomo en el contexto de los reglamentos, pero sí que creo que es importante intentar construir a través de la jurisprudencia ese concepto, ¿no? Y que al final la autoridad competente, bueno, pues sepa cómo tiene que determinar esa residencia habitual, porque a veces se va a crear una discusión dentro del propio litigio de dónde está la residencia habitual o dónde estaba la residencia habitual del causante. Bien, por tanto, lo primero que tenemos que decir es que es un concepto autónomo, es un concepto europeo, es un concepto propio del reglamento sucesorio. Sí que es verdad que hay otras normas y hay jurisprudencia que interpreta este concepto en otros contextos. Se puede tener en cuenta, por supuesto, pero no es definitiva. Y en cualquier caso, y esto sí que lo dice el tribunal en esta sentencia, hay que tener muy claro, al determinar la residencia habitual en el contexto del reglamento sucesorio, los objetivos del reglamento sucesorio. Y por tanto hay que determinarlo para el reglamento sucesorio. Bueno, lo que tiene que revelar claramente es que esa residencia habitual debe tener un vínculo estrecho con el causante y debe, bueno, ser un vínculo estrecho y estable. Bien, a partir de aquí hay 2 considerandos importantes del reglamento, 2 considerandos que ayudan a la autoridad, o que el objetivo es ayudar a la autoridad competente a determinar esa residencia habitual, que son los considerandos 23 y considerando 24. De entrada, lo que dicen estos considerandos es que la autoridad lo que tiene que hacer es proceder a una evaluación general de todas las circunstancias de la vida del causante durante los años previos y en el momento de fallecer. Ese es un análisis que debe llevar a cabo la autoridad competente, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo este análisis o esta evaluación general? Pues bien, aquí tiene que tener en cuenta todos los hechos, ¿vale?, pertenecientes a esa vida y que sean legalmente admisibles. Por ejemplo, en la propia sentencia dice una declaración de parientes interesados en la herencia, incluso ante un notario, diciendo que la residencia habitual estaba en Alemania, no es suficiente, ¿de acuerdo? Tiene que tener en cuenta todas las circunstancias y además que sean datos pues, legalmente admisibles. Y a partir de aquí lo que hacen estos 2 considerandos es diferenciar 2 situaciones. Una que el propio reglamento llama compleja y que prevé en el considerando 24, y la primera situación, que es la que se produce cuando los datos fácticos de toda la situación te llevan a localizar esa residencia habitual, ese vínculo estable y ese vínculo cercano entre el causante y un determinado estado. ¿Qué elementos fácticos son importantes? La duración y la regularidad de la presencia del causante en un estado
Esos son factores objetivos, pero también hay que tener en cuenta datos subjetivos o factores subjetivos, como las condiciones y motivos de dicha presencia del causante en ese estado. En cuanto a la duración y regularidad, no hay un plazo determinado, no se dice 1 año, 6 meses. Eso no aparece, pero sí que del considerando se desprende que lo que se busca es esa estabilidad, debe ser una presencia estable. Esa estabilidad puede demostrarla el propio causante, pero a veces se tendrá que recurrir a circunstancias que no dependan del causante, ¿no? Circunstancias objetivas, como pues, si el causante tenía su actividad laboral, como bueno, diferentes datos, ¿no? La presencia de un alojamiento, el entorno familiar y social, pues si era un lugar donde estaba recibiendo un tratamiento médico, pues todo eso lógicamente ayudan a esa regularidad. Y en cuanto a los motivos o condiciones, a lo que se refieren son datos más subjetivos y se refieren a la integración de esa persona en un entorno social y familiar del causante. También aparece en alguna sentencia que la residencia fiscal, por ejemplo, es un dato a valorar, pero no es determinante. Por tanto, como digo, es una valoración general de muchas circunstancias. Eso sería la simple, ¿no? Porque todos los datos fácticos te llevan a un lugar. También reconoce el tribunal, bueno, perdón, el reglamento, que hay situaciones mucho más complejas en las que los datos fácticos, esas circunstancias, no te llevan a un único lugar. ¿Por qué no te llevan a un único lugar? Y aquí prevé 2 situaciones distintas. Una, porque el causante en su momento decidiera iniciar una actividad laboral en otro estado y ser expatriado, pero mantuviera vínculos muy fuertes con el estado de origen. Y la segunda situación se refiere a personas, bueno, pues itinerantes que no permanecen en determinados estados, pero no suficiente tiempo o no acaban de integrarse en el entorno, no tienen un entorno social y familiar. Bien, y en estos casos, que son situaciones complejas, ¿cómo determinamos la residencia habitual? Pues bien, aquí el reglamento dice que hay determinados datos que serán relevantes y pone el ejemplo de elementos personales como sería la nacionalidad, es decir, un dato a tener en cuenta es la nacionalidad del causante, y otros datos como serían pues la localización de los bienes. También podría ser otro dato a tener en cuenta. Bien, con todo esto creo que ya he dibujado un poquito más, ¿no?, los contornos de este concepto autónomo. Lo que sí es muy importante que tengan claro que al final hay que determinar una residencia habitual y que, sobre todo lo digo en relación con la ley aplicable, que se parte de una conexión, pero luego hay una conexión subsidiaria. No se puede decir estoy ante una situación compleja, no hay residencia habitual o no la puedo determinar, me voy a la conexión subsidiaria y busco la ley más vinculada. Eso no es posible y eso ya lo ha dicho el tribunal. Hay que determinar una residencia habitual y se ha de hacer bueno, pues, con las herramientas que hemos examinado. Bien, la tercera cuestión, y me vas avisando, me extiendo, la tercera cuestión es una cuestión ya clásica, ya hemos hablado aquí de esta cuestión, que es del concepto órgano jurisdiccional. La verdad es que hemos hablado bastante y yo con Cristina también lo hemos hablado. De hecho, tenemos una propuesta, todavía no se lo hemos comentado a Pablo, pero bueno, la lanzo. A ver, es un concepto que ya ha dado mucho de sí, que ya hay bastantes sentencias que lo tocan y es un concepto que aparece en diversos reglamentos comunitarios y por tanto yo creo que es lo suficientemente importante como para casi hacer un monográfico de qué es órgano jurisdiccional y cuándo los notarios son o no son órganos jurisdiccionales, porque no hay una varita que yo diga, lo son, punto. No es así, ni muchísimo menos. Va a depender del reglamento, va a depender del acto y bueno, yo creo que un monográfico sobre el concepto de órgano jurisdiccional en los reglamentos comunitarios sería un muy buen seminario y además ya tenemos a una persona en mente.
¿vale? Pero bueno, aquí la verdad es que se le pregunta al Tribunal de Justicia, se le pregunta por qué el notario lituano dice que no emite el certificado sucesorio porque no es competente. Por tanto, se le pregunta, muy bien, ¿es que es un órgano jurisdiccional? Bien, aquí, antes de entrar en la valoración que hace el tribunal en esta sentencia, sí me gustaría hacer una serie de consideraciones. Una ya la he dicho, y es que no es el único reglamento que utiliza el concepto de órgano jurisdiccional. Hay otros reglamentos, algunos definen lo que es, como el reglamento sucesorio, que tiene un artículo y tiene una definición amplia de lo que es el órgano jurisdiccional, otros no lo definen, pero sí que sabemos que hay autoridades, porque el contexto en el que vivimos es así, que hay autoridades no judiciales que ejercen funciones jurisdiccionales. Por tanto, es importante determinar quiénes lo son y quiénes no lo son. ¿Y por qué es importante saber si una determinada autoridad es órgano jurisdiccional o no? Fundamentalmente por dos motivos. El primero, ya lo hemos visto, es si le vinculan o no las normas de competencia judicial internacional. Si la autoridad es órgano jurisdiccional, solo lo podrá emitir en la medida en que sea competente conforme al reglamento. Si no lo es, no lo podrá hacer. Por tanto, esas normas de competencia judicial internacional le vinculan. Y la segunda situación importante es que si es órgano jurisdiccional, y esto lo veremos enseguida porque la argumentación del tribunal lleva a ello, si es órgano jurisdiccional, dicta una resolución judicial. Si dicta una resolución judicial en sede de reconocimiento y ejecución, no es lo mismo resolución judicial que documento público. En caso de resolución judicial no hay un control de fondo, en caso de documento público sí. Por tanto, es relevante tanto en sede de competencia como en sede de reconocimiento. Bien, ¿y cuál es ese concepto autónomo? Podríamos preguntarnos si hay un único concepto autónomo de órgano jurisdiccional, pero ya he dicho que no puedo ahora dedicar toda la sesión a eso y por tanto yo creo que sería interesante dedicar una sesión a si hay un único concepto, no cuáles han sido las decisiones, en qué ámbitos, etc. En el ámbito del reglamento sucesorio, ¿qué definición tenemos de órgano jurisdiccional? Bien, aquí tampoco quiero extenderme, pero sí que si leen el artículo 3.2, verán que el eje es la función jurisdiccional. Es decir, la autoridad tiene que ejercer una función jurisdiccional. Claro que la siguiente pregunta es, bueno, vale, ¿y cuándo ejerce una función jurisdiccional esa autoridad? Pues ejerce, depende del tipo de acto que dicta y si dicta o no dicta una resolución judicial. Y entonces aquí, lógicamente, le podemos preguntarnos, bueno, muy bien, ¿cuándo dicta una resolución judicial? Pues bien, hay tres elementos que tanto la jurisprudencia del tribunal como el propio reglamento indican que el acto es una resolución judicial. Y estos tres elementos son, primero, debe implicar una actividad decisoria por parte de esta autoridad. Es decir, tiene que ser el notario en este caso tiene que llevar tiene que ser activo. No puede ser que dé un mero reflejo de circunstancias de hecho o de declaraciones de voluntad. No es suficiente. Segundo, la autoridad debe actuar con las garantías procesales. ¿Qué significa eso? Imparcialidad y también debe garantizar el principio de contradicción. Eso no significa que deba darse un procedimiento contradictorio, podría ser un acto de jurisdicción voluntaria, pero sí que debe ser, no puede ser inaudita parte, debe ser con audiencia a todos los interesados en ese acto. Si no hay audiencia de todos los interesados, no puede ser. Y luego, por último, el tercer elemento es que
que los efectos deben ser equivalentes a los de una resolución y, por tanto, debe poder ser revisada la decisión. Si cumple estos tres elementos, el acto es una resolución judicial. Si es una resolución judicial, el órgano ejerce la función jurisdiccional y, por tanto, está vinculado por las normas de competencia y la resolución pasará por las normas de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales. En el caso en cuestión, el tribunal dice que no lo es, porque no es un acto, una actividad decisoria la que está llevando a cabo el notario lituano. Por tanto, considera que no es un acto, no es una resolución, por tanto, no está vinculado por las normas de competencia. Y ya por último, se le plantea una cuestión un poco aparte de las que estamos examinando y que se origina por una cosa que no he dicho, y es que el marido, el nacional alemán de la causante, había admitido sin problema, había renunciado a cualquier tipo a todo, había renunciado, pero tampoco le había dejado nada, y luego no había, tampoco se calara mucho en la sentencia, pero no se había opuesto que conocieran los tribunales lituanos. Entonces aquí se le pregunta si la professio iuris también incluye la elección de tribunal. Entonces, bueno, lo primero que dice el Tribunal de Justicia es que la professio iuris, o sea, que el causante no puede elegir el tribunal, pero sí que es verdad que el artículo 5 prevé que todos aquellos interesados en la sucesión puedan pactar que siempre y cuando el de cuyos haya llevado a cabo la professio iuris y haya determinado como aplicable la ley de su nacionalidad, puedan pactar que sea el tribunal de la nacionalidad el competente para toda la sucesión. Esto es así, el artículo 5 lo prevé, pero eso es un acuerdo y ese acuerdo tiene que cumplir toda una serie de requisitos formales que en este caso no se daban y por tanto no hay una sumisión tácita a un tribunal en estas características y con base en el reglamento sucesorio. Y por mi parte... Gracias, Beatriz. Ya estoy. Yo simplemente una cosita puntualizar, a efectos de complementar lo que has comentado de los notarios, si somos o no tribunal. Creo que te cojo el guante, sería muy bueno hacer un acto en relación a esto porque es muy interesante y muy relevante, porque claro, tenemos que saber qué normas de competencia judicial internacional adoptamos los notarios cuando nos viene una declaración de herederos, una declaración de testamento hológrafo. Cogemos las del Reglamento Europeo de Sucesiones, eso implicaría que somos tribunal. Cogemos las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 22.4g es el artículo, o incluso las de la Ley del Notario. Habéis leído doctrina que habría que considerar las normas de competencia judicial internacional. Pues es importante. Yo simplemente quería recordar que el Gobierno comunicó a la Comisión... Ay, es verdad que no lo he dicho, sí, tienes toda la razón. Que en los procedimientos que tenemos competencia exclusiva de jurisdicción voluntaria, que son pues, declaraciones de herederos, habintestato, presentación, apertura de operación de testamento hológrafo, la formación de inventario, no sé si me dejo alguno, que sí que somos tribunal. Y recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no es definitiva esa comunicación, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría decir, oye, no, os habéis equivocado, no lo sois. Pero que mientras no haya esa resolución, esa sentencia, como ha ocurrido con los notarios lituanos, los notarios estamos vinculados por esa comunicación que hizo el Gobierno a la Comisión Europea y, por lo tanto, en estos expedientes al menos nos tenemos que considerar tribunal mientras el Tribunal de Justicia no diga lo contrario. Yo creo, porque estamos vinculados jerárquicamente, ¿sabes? Es como cuando sale una instrucción de acción general. Pero, Pablo, esto me olvidado decirlo y es muy importante. Ya ha dicho, yo creo que es muy importante que el tribunal ha dicho que no es vinculante en la lista dada por el... No es vinculante para ellos, pero para nosotros el Gobierno es nuestro jefe. Ya, pero tú tienes sentencias del tribunal que estamos comentando aquí donde te dicen, porque al final depende del acto. Tú tienes que determinar si ese acto realmente que tú estás dictando es una resolución judicial o no, con la guía que te dan las sentencias. Y si me permitís, yo creo que es muy importante que hagamos ese acto, porque además yo he leído, hay opiniones ahora que dicen que los notarios no son órganos jurisdiccionales. En los notarios españoles haya dicho lo que haya dicho el Gobierno en esa comunicación.
Por tanto, bueno, yo creo que sería Sí, es un debate que es muy súper interesante. Tenerlo, porque además porque además está surgiendo también en otros reglamentos. Quiero decir, desde el momento en el que también intervenís en divorcios, también intervenís en temas de régimen económico matrimonial, y tenemos reglamentos sobre esos temas, también se vuelve a plantear y al hilo de esos otros reglamentos si sois órgano jurisdiccional o no. Y me parecería muy interesante que lo pudiéramos analizar en un monográfico y de manera transversal. Exacto. En lugar de mirar solamente el reglamento sino ver todos los reglamentos. Y ver también los actos, porque al final yo creo que, depende un no poco... hay un sí o no, depende del acto que se esté realizando. Exactamente. Yo sí que os comento que en declaraciones de herederos tenemos a veces controversia y decidimos. Alteración de testamento hológrafo tenemos controversia. Yo me ha pasado, oye, que no es la letra, que sí que es la letra. El perito me dice que sí, casi todo, que sí, decido. Tengo cosas, por ejemplo, reclamación del tracto sucesivo, tengo una que no es fuera del tema sucesorio, que todavía no sé lo que voy a decidir. O sea, ¿qué me refiero? Nos tenemos que romper la cabeza a veces para decidir. Y hombre, obviamente son casos de justicia voluntaria que las controversias quizás son menores, el caso no es absolutamente contencioso, pero que yo creo que sí que tenemos, por mi experiencia práctica, os lo digo. Eso sí que lo ha dicho ya también el tribunal, no tiene que ser contencioso. Sí, por eso. Por tanto, pero a veces hay pequeñas controversias entre los herederos o entre los llamados, de la vecindad civil cuál era, y esto puede ser determinante para saber quién es el heredero. Y al final te tienes que mojar y decidirte. Y todas las partes son oídas, resuelves con arreglo al derecho, es revocable, es recurrible tu decisión. Pero bueno, esto da para mucho, no perdamos más. Yo te agradezco muchísimo. Que sí, que te doy la palabra a Cristina y este tema pues lo retomaremos. Sí. Gracias, Beatriz. Bueno, yo también no sé si se acopla o tengo yo la sensación de que se acopla. Sí, ¿no? Un poco. A ver, igual me tengo que alejar un poco. Me lo he acercado demasiado. Bueno, yo la primera cosa es que también obviamente me congratulo de estar aquí en persona. Todos los que hemos estado todo este tiempo participando en webinars online, conferencias online, la verdad es que hemos acabado un poco, yo diría que casi perturbados, porque se producen dos cosas. Una, la primera, que uno se ve a sí mismo, cosa que yo creo que perjudica mucho a la salud mental. Y la segunda es que no ve las caras de la gente. Y aunque vea las mascarillas, lo cierto es que ver las caras de la gente, ver los ojos de la gente, entonces uno tiene un poco bueno, ya veis si lo que está diciendo se entiende o no se entiende en función de las caras de la gente. Por tanto, muy contenta de estar aquí, especialmente aquí en el Colegio de Notarios, donde siempre se nos cuida tanto y se nos recibe tan bien, o sea que encantada. Bueno, a mí me tocan 3 sentencias y además muy recientes. Y de hecho es algo que me quería destacar y empezar por ahí. Me parece remarcable que entre julio y septiembre de 2021 se hayan dictado 3 sentencias sobre reglamentos de sucesiones. Y de hecho hay una cuarta que no hemos traído a comentar porque es un auto de inadmisión. El Tribunal de Justicia también a veces inadmite los recursos y entonces ese auto de inadmisión precisamente planteado por una notaria polaca que no está contenta con que le dijeran que no es órgano jurisdiccional, que ya se lo dijeron en el pasado, y lo ha vuelto a preguntar y le han dicho que no hace falta, que ya le contesté, ya rige lo que habían dicho anteriormente. Bueno, y entonces voy a comentar estas sentencias empezando por la primera, que es de julio de 2021, que es una sentencia que versa sobre el certificado sucesorio europeo, o mejor dicho, sobre la copia auténtica del certificado.
porque como seguramente saben, el certificado sucesorio lo guarda quien lo emite y lo que se entrega a solicitud de parte es una copia auténtica. Bien, en este caso es un caso que es hispano-alemán y veremos que de los 3 casos que traigo hay 2 que tienen que ver con España. Lo cual también es un dato interesante que quiere decir que tenemos muchos temas de sucesiones internacionales esencialmente porque la gente tiene bienes aquí o viene aquí a vivir, a pasar los últimos años de su vida. Bueno, aquí hay un señor que en un determinado momento él y sus hijos habían solicitado la restitución de unos activos que tenían depositado, que una entidad de crédito austríaca había depositado judicialmente. Entonces ellos entienden que les corresponde la restitución. Iniciado este trámite, el señor V fallece y fallece en España, donde residía habitualmente. La sucesión se abre en España, se aplica derecho español y en España el notario español expide una copia auténtica del certificado sucesorio europeo. Utiliza el formulario, que sabemos por otra sentencia que no es de uso obligatorio, pero el notario usa el formulario. Entonces hay un epígrafe, hay una casilla en la copia que habla de la validez temporal, ¿no? Y ahí hay que poner hasta cuándo es válido esa copia auténtica. Y entonces el notario pone por tiempo indefinido. Y finalmente esa copia que había sido solicitada por uno de los hijos, por la hija, se presenta frente a el Tribunal de Distrito de Bregenz para continuar con el procedimiento de recuperación de esos activos. Bueno, ¿y qué pasa? Que el Tribunal de Bregenz rechaza la solicitud y argumenta 3 cosas. Primero, que la validez máxima de la copia auténtica es de solo 6 meses, porque eso lo establece el artículo 70, apartado 3º del reglamento, que efectivamente dice que las copias auténticas tendrán un periodo de validez limitado a 6 meses, que se hará constar en ellas mismas, especificando su fecha de expiración. Bueno, luego dice que en cualquier caso, el Tribunal de Bregenz dice que en cualquier caso, el certificado, si miramos la fecha de emisión, ya no era válido en el momento en el que el tribunal resuelve. Y en tercer lugar, y eso se ve que está basado en el derecho austríaco, en alguna norma de aplicación del reglamento, en el que se dice que, bueno, que el certificado sirve para acreditar la condición de heredero de quien lo solicitó. Y de hecho eran 2 hermanos. Uno había solicitado el certificado, en el certificado se mencionaba a los 2, pero según la norma austríaca solamente servía para probar la condición de heredero del hijo que lo había solicitado. Bueno, entonces el Tribunal de Justicia examina este caso y claro, a ver, lo primero que dice es que obviamente, porque eso lo dice la ley, la copia tiene una validez limitada en el tiempo de 6 meses. Por tanto, hay un error en el certificado, en la copia que se otorgó. Cuando se puso validez por tiempo indeterminado, pues esto contraviene la ley y hay un error en ese documento. Entonces, la siguiente pregunta que se plantea el tribunal es si ese error afecta invalida radicalmente a la copia o no. Y aquí el tribunal resuelve un poco en favor de la tramitación fácil de la sucesión internacional y dice que como en cualquier caso consta la fecha de expedición,
es fácil subsanar el error porque son 6 meses a contar desde la fecha de expedición. Por consiguiente, aquí ya nos da unas muestras el Tribunal de Justicia de lo que yo creo que va y viene siendo su actitud siempre que se trata de cuestiones de tramitación. De lo que se trata, como dice el legislador de la Unión Europea, es en hacerle fácil la vida al ciudadano que está inmerso en una situación internacional. Por tanto, la opción que facilita más la vida a estos señores, que al fin y al cabo tampoco son responsables de que el notario otorgara una copia errónea, pues es salvar la validez de la copia, porque además es fácil saber. Da un razonamiento del porqué de esa limitación temporal que me parece que es importante tener presente. ¿Por qué se limita temporalmente a 6 meses la vigencia de la copia? Bueno, pues porque los certificados sucesorios se pueden rectificar. Y entonces no se trata de que haya copias que tengan una validez definitiva indefinida en el tiempo, porque tiene que haber la posibilidad de que en algún momento veamos que ha sido rectificado. Por tanto, al cabo de 6 meses, lo dice el propio artículo, cualquier persona, transcurrido el plazo, cualquier persona en posesión de una copia auténtica deberá solicitar a la autoridad emisora una prórroga de su plazo de validez o una nueva copia. Por tanto, la autoridad emisora, en ese momento, vencido el plazo, es la que debe ver si puede prorrogar o si ha habido algún cambio que hace necesario otorgar una nueva copia. Es decir, que no se trata de un requisito temporal aleatorio, sino de algo que sirve una finalidad, porque uno de los temores que siempre hubo cuando se creó el certificado sucesorio europeo es que se descontrolara un poco esto de los certificados sucesorios y que acabáramos teniendo muchos certificados sucesorios pululando por allí y que esto fuera un poco un descontrol. Por tanto, esto vendría a ser una medida para salvaguardar. Lo segundo que el Tribunal de Bregenz había dicho, bueno, incluso si somos generosos y decimos que el certificado válido vale, cuando yo resuelvo, resulta que ya han pasado los 6 meses, ya no es válido. El Tribunal de Justicia dice, bueno, el reglamento en ningún momento dice si el certificado tiene que ser válido en el momento en el que se inicia el trámite o en el momento en el que se concluye con el trámite o se toma la decisión. Pero, si tenemos en cuenta que el objetivo es favorecer la tramitación de las sucesiones, hemos de estar al momento inicial, porque es lo único que el ciudadano puede controlar. Es decir, el ciudadano puede controlar que la copia que presenta esté en vigor en el momento en el que se inicia el trámite. Luego ya no está en su mano que el trámite dure más, menos, que el certificado venza en este periodo. Por tanto, aunque el reglamento no lo diga, si tenemos en cuenta cuál es la finalidad del certificado y de toda la regulación de derecho internacional privado, así se tiene que regular, hay que dar una solución autónoma. No puede ser que el derecho austríaco diga una cosa y el derecho español diga otra. Por tanto, aquí solución autónoma, el momento en el que tiene que estar en vigor la copia es el momento en el que se inicia el trámite. Y vayamos a la última cuestión. La última cuestión es que analiza es un poco esto que el Tribunal de Bregenz había dicho, que el certificado solamente sirve para probar la condición de heredero de quien lo ha solicitado. Y, bueno, nuevamente el tribunal parte del texto del reglamento, dice que no hay ninguna disposición que así lo estipule y que si
limitamos los efectos de la copia únicamente a quien la ha solicitado, se generan unos gastos inútiles, contrarios al objetivo de favorecer una tramitación ágil, rápida y eficiente de las sucesiones transfronterizas. Por tanto, vemos cómo, de alguna manera, yo creo que ya nos está dando la pista el Tribunal de Justicia, las veces que se ha pronunciado sobre el certificado, por ejemplo, cuando ha dicho que el formulario no es de uso obligatorio. O aquí, en estas interpretaciones que está haciendo, se ve que está optando por unas posiciones que no son formalistas en sentido negativo, sino que son muy dirigidas a la consecución de los objetivos que son esa tramitación rápida, fácil y eficiente de la sucesión. Yo creo que no, a mí no me ha sorprendido, la verdad, nada de lo que ha dicho el tribunal. Está bastante en lo que es la línea del Tribunal de Justicia y a veces choca con algunas prácticas de algunos países que son como muy rígidos, ¿no? en este tipo de cuestiones, y que el tribunal pues, no comparte estas posiciones. No sé si en relación a esto tú querías hacer algún comentario, Pablo, porque creo que tenías... Tenemos que tener claro, por tanto, y nos podemos apoyar en esta sentencia, que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una escritura de aceptación y partición de herencia de unos ciudadanos franceses, alemanes, y se nos aporta un certificado de sucesión europeo emitido por esa autoridad, francesa, alemana, pues esto de la fecha que has dicho es muy importante. Tiene que estar vigente en el momento en que se nos presenta al notario. Por lo tanto, si luego pierde la vigencia antes de autorizar la escritura, antes de inscribirse en el registro, antes de presentarse a la oficina liquidadora, yo creo que, basándonos en esta sentencia, debemos admitir ese certificado sucesorio. Yo creo recordar pero a veces algún compañero me podría decir, oye, pero todavía no he hecho la escritura, no la he firmado. Oye, pero si te ha presentado el documento. Incluso la Dirección General dice que a los notarios se nos tiene que aplicar en algunas, somos una oficina pública, la notaría, se nos tienen que aplicar algunos principios del procedimiento administrativo común. Un ciudadano que presenta un documento a una notaría puede pedir que se le devuelva sellado para decir lo he entrado, tal día, tal hora. Y por lo tanto, no tiene por qué ser tan ajeno a nosotros ese concepto de presentación del documento en la notaría. Se nos presenta en plazo, se nos ha presentado durante su vigencia de 6 meses y conforme a esta sentencia creo que entendemos que podemos admitir ese certificado aunque luego venzan los 6 meses, incluso antes incluso de la autorización del documento. Es mi opinión, vamos. Y lo que has comentado de la vigencia a los 6 meses, una anécdota de 1 minuto que me ha pasado a mí. Yo hice una declaración de herederos de un ciudadano alemán que vive allí en Playa de Aro, al lado de San Felipe de Quisos, que es donde ejerzo. Hice la declaración de herederos, no había testamento, según el certificado alemán de últimas voluntades, según el certificado español. Emití un certificado de sucesión europeo para Alemania y luego apareció un testamento hológrafo en una caja fuerte en Suiza. Y tuve que rectificar y anular ese certificado de sucesión europeo y dije, menos mal que solo valen 6 meses, porque he metido 2 o 3 y tuve que hacer la liberación del testamento hológrafo, emitir un nuevo certificado de sucesión europeo distinto, con distinto resultado y por lo tanto, para un poco poner de relieve por qué solo tienen que valer 6 meses los certificados, a mí en un caso práctico me sucedió, dije, pues mira, muy bien, porque estos ya no valen para nada, estos que eran erróneos. Ah. Y nada más, seguimos. Muy bien. Bueno, pues voy con la siguiente sentencia. Aquí tenemos 2 sentencias dictadas el mismo día, el 9 de septiembre de 2021, que son las 2 muy interesantes. Bueno, la primera que voy a tratar porque el número del asunto es anterior, por tanto se inició antes, o se presentó antes, es una sentencia interesante que trata sobre el ámbito de aplicación del reglamento y sobre el concepto de pacto sucesorio. Vamos a ver, en este caso tenemos una persona que es el padre de UM, que es quien luego aparece en el asunto, que en el año 1975, en el 75, dispuso por contrato
que a su muerte se transmitiera a su hijo y a su entonces nuera por mitades la propiedad de un terreno sito en Austria, incluido todo lo que se hubiera construido en ese terreno. En ese contrato había además una serie de condiciones a las que luego me referiré. Cuando se celebra el contrato, en el año 75, se designa aplicable el derecho austríaco. El terreno estaba en Austria y todas las partes tenían su residencia habitual en Alemania y nacionalidad alemana. ¿Cuáles eran las condiciones en este contrato? Bueno, pues en el contrato se estipulaba primero que el padre de UM, que era quien donaba el terreno, tenía que construir en los 10 años siguientes a la celebración del contrato un edificio de 2 viviendas. Y luego también se decía que era necesario que UM y su mujer continuaran casados en el momento en el que se produjera el fallecimiento y además ella no tenía que haber fallecido y de hecho también se autorizaba a este señor a presentarse en el registro de la propiedad austríaco para solicitar la inscripción de transmisión de la propiedad, presentando un certificado de función oficial y también presentando prueba de que se habían cumplido estas condiciones. Es un contrato que se realiza en el año 1975 y este señor vive muchos años, porque no se muere hasta 2018, el 13 de mayo de 2018, en Colonia. Cuando se abre la sucesión resulta que el matrimonio del hijo UM se habían divorciado y además la señora había muerto. Por tanto, UM, que es el hijo, comparece frente al registro de propiedad austríaco, solicita la inscripción de su derecho de propiedad. Y bueno, entonces se desestima esa petición, inicialmente porque se dice que no se cumplen las condiciones y luego esto se recurre judicialmente. Y en vía judicial surgen una serie de dudas interpretativas en relación al Reglamento de Sucesiones Europeo, que es lo que luego se eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que resuelva, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solamente está para interpretar de manera uniforme este reglamento. Bueno, y en primer lugar, bueno, las dudas interpretativas, ¿cuáles serán? Bueno, primero, este contrato que celebró el padre de UM es un pacto sucesorio y luego el artículo 83.2 del reglamento sucesorio, que contiene una serie de disposiciones transitorias sobre la elección de ley, ¿puede aplicarse también a los pactos sucesorios o no se puede aplicar a los pactos sucesorios? Bueno, la primera cuestión, la más importante, es si este contrato es un pacto sucesorio o no es un pacto sucesorio. Si nosotros partimos del texto del reglamento, claro, la primera cuestión que hay que tener muy clara es que el propio reglamento define lo que es un pacto sucesorio a los efectos del reglamento. Y también define lo que es la sucesión. Y tanto para la sucesión como para el pacto sucesorio, la verdad es que son conceptos muy amplios. Todo acuerdo, me voy a la definición de pacto sucesorio, dice, todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o a las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo, serían un pacto sucesorio. Fijémonos que habla de la sucesión futura de una o más personas. Por tanto, aquí, aunque el contrato se refiriera a la sucesión de una persona, y no hubiera ninguna reciprocidad, entraría dentro de esta definición. Y el tribunal dice que
efectivamente, de entrada, este contrato es un pacto sucesorio a los efectos del reglamento. Esto me sirve para reiterar algo que en estas sesiones que llevamos del INDIP lo hemos dicho hasta la saciedad. No importa lo que diga el derecho material español, catalán, francés, belga sobre lo que es un pacto sucesorio. Aquí hay que estar a la definición de pacto sucesorio del reglamento, que necesariamente tiene que ser una definición más porosa, más amplia, menos precisa, porque si no, las diferentes modalidades que existen en los diferentes ordenamientos jurídicos no encajarían. Al final, el derecho internacional privado lo que quiere es coordinar estos ordenamientos jurídicos y no lo puede hacer si el planteamiento es un planteamiento excesivamente restrictivo, incluso técnicamente muy depurado, porque entonces te encontrarías con que en Lituania tienen no sé qué que no te encaja. Por tanto, la definición esta es muy amplia. Lo que también dice, porque claro, una de las cuestiones que aquí se planteaba es que el artículo 1, en el apartado segundo, excluye las donaciones, liberalidades. Y entonces, claro, este contrato se podría decir que era una donación, pero al ser una donación mortis causa, una donación que surte efectos exclusivamente a partir del fallecimiento de este señor, hay que entender que no es una donación de las excluidas, sino que entra dentro del pacto sucesorio. Por tanto, al final, la idea es que las exclusiones las tenemos que interpretar de manera restrictiva y, en cambio, en el caso de las definiciones, darnos cuenta de esta cuestión. Bueno, luego ya se examina la aplicabilidad del artículo 83.2 a las elecciones de ley realizada por el padre de UM, porque vamos a ver, en el contrato se había elegido el derecho austríaco. Lo que pasa es que el tribunal aquí hace una cosa, que es decir, que el artículo 83, recuerdo que el artículo 83.2 habla de la elección de ley realizada antes del 17 de agosto de 2015, el tribunal dice: esta elección de ley ha de referirse a la totalidad de la sucesión. Por tanto, el artículo 83.2 no cubre la elección de derecho austríaco que se realizó en 1975, porque esa se refería solamente a uno de los bienes. Es decir, que la idea es que la elección de ley, en virtud, sabemos que este reglamento parte del principio de unidad y universalidad. La idea es que hay una sola ley que se aplica a la totalidad de la sucesión y a todos los bienes de la sucesión, tengan la naturaleza que tengan y estén donde estén. Bueno, pues las disposiciones transitorias que permiten salvar elecciones de ley realizadas antes de la entrada en vigor o aplicación del reglamento no pueden ir en contra de ese principio de unidad y universalidad, que yo creo que es la cuestión. Muy bien, ya no sé si sobre esta sentencia... A ver, a mí me parece que lo interesante es eso, que tenemos que cambiar el chip. Los reglamentos no se tienen que mirar desde el derecho propio, sino que se tienen que mirar desde el derecho comparado. Ya sé que soy muy pesada, pero se tienen que mirar desde el derecho comparado. Y ahí tenemos una tarea ingente, porque además el derecho comparado es algo que en España, por desgracia, está infradesarrollado, porque no hay cátedras de derecho comparado, porque es algo en lo que quizás si el INDIC fructifica y conseguimos avanzar, sería interesante ir, porque en realidad
cuando uno hace derecho internacional privado, cuanto más profundiza, más necesario es saber derecho comparado. No te quedas siempre un poco con la espuma, ¿no? Bueno, y el último caso. A ver, el último caso también sale un tribunal español, en este caso un juez español, y son unos alemanes, un matrimonio. Fallece el marido de nacionalidad alemana en marzo de 2017 y la esposa solicita en Alemania la expedición de un certificado sucesorio nacional y un certificado sucesorio europeo, las dos cosas, y eso lo hace sobre la base de un testamento hológrafo del año 90 en el que estos cónyuges se habían instituido mutuamente herederos únicos. Y aparece el hermano del causante, y el hermano del causante impugna la competencia de las autoridades alemanas, alegando que el causante residía habitualmente en España en el momento del fallecimiento. Esto es lo primero. Por tanto, dice, oiga, este tribunal alemán no es competente, porque el causante tenía su residencia habitual en España. Y luego también decía que el causante el testamento no elegía la ley aplicable de manera expresa. O sea, que luego ya entraba también a ver si había una elección de la ley alemana o no había una elección de la ley alemana. Bueno, esto primera instancia. Segunda instancia, el Oberlandesgericht de Colonia, que por cierto es uno de los tribunales. Yo me entretuve en mirar quién está planteando los recursos prejudiciales, porque es interesante. Hay algunos que se aficionan, entonces estos de Colonia es el segundo ya que plantean. Entonces el Oberlandesgericht de Colonia dice que efectivamente no es competente y declina conocer. Entonces la señora se va a Estepona y en el juzgado de primera instancia de Estepona solicita la aplicación del artículo 6 del reglamento de sucesiones. El artículo 6 del reglamento de sucesiones es un artículo que muchas veces quizás nos pasa por alto, pero es este artículo que dice que si se ha elegido la ley aplicable de una persona, una parte lo solicita, el tribunal podrá abstenerse de conocer, a instancia de una de las partes, si considera que los tribunales del Estado miembro cuya ley fue elegida están en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión, habida cuenta de las circunstancias prácticas de esta, tales como la residencia habitual de las partes y la ubicación de los bienes. El juzgado de primera instancia de Estepona dicta un auto y dice que se abstiene de conocer, dado que los tribunales alemanes están en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión, y habida cuenta de las circunstancias prácticas como la residencia habitual de la parte afectada en este asunto y la ubicación de parte esencial de la herencia. Con esta resolución, la señora Ferre vuelve a irse al tribunal alemán y dice, oiga, que quiero mi certificado sucesorio europeo, mi certificado sucesorio alemán. Los españoles han declinado conocer, por tanto, es usted el competente en virtud del artículo 7. Y entonces, bueno, el Oberlandesgericht se plantea varias cosas. Le surgen varias dudas que tienen que ver un poco con la coordinación entre los artículos 6 y el artículo 7, porque el artículo 6 es el que habla de lo que tiene que hacer aquel al que se le solicita que se abstenga de conocer. Y el 7 es el que atribuye competencia a partir de que el otro se ha abstenido de conocer. Por tanto, ¿cuál es el papel que corresponde al Oberlandesgericht? Yo creo que surge para una primera duda, que es si la inhibición
del tribunal correspondiente a la última residencia habitual tiene que ser expresa. Y aquí se arma un poco de follón por el hecho de que en el artículo 6 se habla de abstenerse de conocer y en el artículo 7 se habla de inhibirse. En la versión española se utilizan dos términos diferentes. ¿Qué pasa? Que en el resto de las versiones lingüísticas no, los términos coinciden. Por tanto, el tribunal de Alemania dice esto de abstenerse de conocer, ¿qué quiere decir? Pero fijémonos que la traducción, esto no es la primera vez que pasa, pasa bastante habitualmente. Todas las versiones lingüísticas son igualmente auténticas, porque esa es la gracia de la Unión Europea, pero cuando hay dudas de este tipo que tienen que ver, hay que mirar diferentes versiones lingüísticas. Yo cuando tengo dudas, cuando uno tiene dudas y hay algo que te suena raro, que no acabas de entender, tienes que echar un vistazo a las versiones en los idiomas que tú sabes. Claro, no te sirve de nada mirar bueno, yo no puedo mirar el húngaro, yo el húngaro no me entero de nada, pero si miras el francés, miras el italiano, miras el portugués, el inglés, bueno, los que puedas mirar, miras y entonces a veces te das cuenta de que el problema está en la traducción española. Es más, yo me he encontrado que a veces incluso se han dejado un trozo. Y entonces tú dices, ¿qué es? ¿Y se han dejado un trozo? Se han dejado un trozo. Entonces, bueno, pues habrá que decírselo. Se comunica a la RP, a veces publican una corrección al cabo de no sé cuánto tiempo. Bueno, pues aquí, en cualquier caso, el tribunal además dice, miren, toda esta historia del abstenerse de conocer, del inhibirse, el reglamento, ni en el artículo 6, ni en el artículo 7, estipula que la inhibición tenga que ser expresa. Lo que sí que tiene que quedar claro, por razones de seguridad jurídica, es que, examinando la resolución dictada, nos tiene que quedar claro que usted efectivamente se ha inhibido, efectivamente ha declinado conocer. Y aquí vemos también la utilidad que a veces tienen estos certificados y formularios. Esto, si hubiéramos tenido un certificado o formulario, estos formularios que a veces tienen 20 formularios, uno para cada cosa. Si hubiera habido un formulario, no hubiéramos tenido este problema. Pero como no hay formulario, pues aquí las resoluciones judiciales extranjeras a veces tienen un aspecto muy diferente del que nosotros estamos habituados. Y por tanto, de entrada, ¿no? Yo hasta diría, lo que pasa es que esto lo quería, porque me han pedido que comente esta sentencia en una revista alemana. Y entonces, una de las cosas, porque yo tengo la idea de que además esto es lenguaje judicial, esto de abstenerse de conocer, lo dicen los jueces en otros ámbitos. Me suena a mí que lo tengo que investigar. Por tanto, bueno, abstenerse de conocer, se abstuvo de conocer. Lo que también, el segundo problema que tenemos. A ver, claro, ¿qué pasaba con el auto? Que para poder declinar el conocimiento de un asunto tienen que producir tres condiciones. Una, que se haya elegido la ley aplicable. Dos, que haya una parte que lo haya pedido. Y tres, que existan circunstancias prácticas que aconsejen que conozca el tribunal del Estado cuya ley ha sido elegida. No basta con, mira, como yo tengo que aplicar derecho alemán, mejor que me lo quito de encima. No, no, tiene que haber circunstancias prácticas, por eso el propio reglamento habla de circunstancias como la residencia habitual de las partes y la ubicación de los bienes, para evitar que la simple dificultad que plantea la aplicación del derecho extranjero lleve a declinar el conocimiento. Bueno, entonces, el juzgado de Estepona, yo creo que parafrasea el artículo, pero parafrasea, hasta donde yo he podido ver hasta el momento, parafrasea el apartado A. Me abstengo de conocer a instancia de una de las partes porque considero que los tribunales de la ley de que fue elegida, pero no investiga
si realmente se eligió la ley aplicable o no se eligió la ley aplicable. No lo hace. Y por tanto, la siguiente pregunta que plantea el tribunal alemán es, dice, bueno, yo aquí se supone que tengo que asumir competencia porque soy el tribunal que se corresponde con la ley elegida. Entonces, yo puedo decir que entiendo, puedo investigar si efectivamente se eligió el derecho alemán o no puedo investigar si efectivamente se investigó el derecho alemán. Y bueno, aquí, para los que conocemos un poquito al tribunal en otros ámbitos, pues esto se resuelve con la confianza mutua, el reconocimiento mutuo, pim pam pum, y no. O sea, el tribunal alemán no puede revisar, porque en el fondo lo que haría si entra a mirar si se eligió la ley aplicable o no, es revisar si el tribunal alemán declinó justificadamente o no, si el tribunal español declinó justificadamente o no. Entonces esto ahí eso es un tabú, ¿eh? Y además hay un argumento que nos da el tribunal que nos dice, bueno, si además esto se permitiera, ¿qué pasaría? Que se produciría un conflicto negativo de competencia. El tribunal español diría yo declino conocer y el otro dice, bueno, yo entiendo que tú declinaste conocer, pero en realidad no podías declinar de conocer y por tanto yo no asumo. Por tanto aquí no hay nadie competente. Entonces, para salvar el principio de tutela judicial efectiva y para salvar la confianza mutua, el reconocimiento mutuo y toda la lógica del mercado del espacio de seguridad y justicia europeo, pues lo que se hace es decir que hay que tragarse la decisión española aunque sea errónea. Pero claro, yo esto lo comento porque no tengo la seguridad, porque no la he visto, la resolución del juzgado de opinión. Me gustaría poder llegar a verla, no sé si lo conseguiré, ver la decisión del juzgado de Estepona. Pero me da a mí la sensación, por lo que me da a mí la sensación un poco que es de estas decisiones un poco apresuradas. Pim, pam, pum, me lo quito encima y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, cuando el tribunal alemán se ve obligado a tragarse algo que para ellos está incorrecto, la confianza mutua se despedaja, ¿no? Y parafraseando a una de las abogadas generales mejores, por lo menos a mí de las que más me gustan, que eran, no sé si todavía está, Eleanor Thurston, que es una inglesa, esta decía, la confianza mutua hay que ganársela también. Hay que ganársela. Por tanto, cuidado, porque claro, si empieza a ver esta cosa, ¿no? De que llegan, ¿no? Certificados sucesorios y cosas, bueno, pues hay que ganarse. Bueno, luego la siguiente cuestión que finalmente se plantea es si la elección de ley existe también cuando resulta del artículo 83.4 del Reglamento de Sucesiones Europeo. Vamos a ver, en el 6 y en el 7 se habla de la elección de ley en virtud del artículo 22, que es el artículo que regula la procesio juris. Claro, aquí estamos hablando de algo que se realizó mucho antes, porque este testamento se había otorgado muchos años antes, ¿no? El testamento hológrafo es del año 1990. Por tanto, aquí nos tenemos que ir a esto que se llama derecho transitorio, que yo siempre me acuerdo del doctor Badosa, que decía que esto técnicamente no es derecho transitorio, que es que no es derecho transitorio, porque fijaros que lo que se establece es una presunción aquí, porque se dice, si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015, cuando arregla la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión. Esto no es derecho transitorio en realidad, esto es una ficción, ¿no? Una ficción que se pone, bueno, un poco para salvar a las disposiciones testamentarias, pero fijémonos que estos señores, en el año 1990 se otorgaron testamento hológrafo conforme al derecho alemán
seguramente es porque pensaban que el derecho alemán regía, porque efectivamente regía, si consultaron a un jurista español, regía conforme al derecho internacional privado español y también regía conforme al derecho internacional privado alemán, pero no porque se lo hiciera, sino porque era el de la nacionalidad. Entonces, bueno, el tribunal, sin embargo, dice, a pesar de que en el artículo 6 y en el artículo 7 no se mencione más que el artículo 22, hay que entender que el artículo 83.4 del Reglamento de Sucesiones Europeo es aplicable en este caso y por tanto cabría declinar la competencia y asumir la competencia, entre otras cosas porque un objetivo muy importante ha sido el de favorecer el paralelismo entre la ley aplicable y la competencia judicial internacional. Bueno, es interesante, no sé si para los notarios tanto como las otras. De todo se puede sacar un poquito de punta para los notarios, yo creo. Y yo creo que, bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Yo te digo que de todas, ya os lo comenté en el email que os envié, podemos sacar enseñanzas y aplicarlas a casos concretos nuestros. Y bueno, pues nada más. Esto en cuanto a las 4 sentencias, vamos un poquito justos de tiempo. Habíamos dicho que íbamos a comentar 3 resoluciones de acción general. Yo comento ahora con vosotras que, si queréis, en un minuto lanzo una perla de cada una. Perfecto. Para así cumplimos el programa. Sí, que no se diga. Un minuto para cada una, simplemente. Muy bien. La de 15 de junio del 2021, me habíais comentado, es sucesiones de británicos. ¿Se necesita un executor que ellos utilizan en el Reino Unido o no en las herencias en España? La dirección general dice que no es obligatorio. El probate que hacen ellos ahí en el Reino Unido sirve para designar al executor, no para designar al heredero. El heredero resulta de su título sucesorio de un testamento en el Reino Unido, un testamento en España. Y dicen que es un mecanismo procesal el executor y, por tanto, obligatorio allí, pero no aquí. Pero tenemos que tener esto en cuenta. ¿Allí qué ocurre? ¿Qué hace el executor? Pues liquida la herencia, paga todas las deudas, todas las cargas y recibe los herederos los bienes. Y no hay una sucesión, una continuación de la personalidad del causante. No hay responsabilidad por las deudas. Aquí en nuestro sistema sí que hay esa responsabilidad por las deudas con carácter general. Y por lo tanto no necesitamos el executor. Pero ¿qué pasa? Si es una sucesión británico le tendremos que decir, oye, no nombramos executor, la sucesión se rige por la ley británica, muy bien, pero que sepas que por la adecuación de las instituciones que establece la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, quizás pases a responder por las deudas en España, porque aquí no ha habido un executor que se ha dedicado a liquidar toda la herencia y todas las cargas. Esto lo plantea algún compañero. Pero bueno, pues eso, que quede claro, el executor no es necesario para la herencia en España de un británico, aunque se rija por la ley británica la sucesión. La segunda resolución es del 25 de agosto del 2021, el compañero de Palamós, el señor Sorigué, y esta cuestión, él la ganó, esta resolución, y trata de si es necesario el certificado de últimas voluntades de un país extranjero cuando hagamos aquí en España una herencia de un extranjero. En este caso, la Dirección General dice que no es necesario, pero deja abierta diciendo que hay que estar a cada caso concreto. Esto es un tema de sentido común, entiendo yo. Un ciudadano alemán que vive aquí en España desde hace 20 años, hace un testamento hace 2 años antes de morir. Yo entiendo que no necesitamos el certificado de últimas voluntades alemán, porque bueno, lleva aquí todos los últimos 20 años de su vida, ha hecho un testamento aquí 2 años antes de morir. Es muy improbable que haya hecho un testamento en Alemania. Pero si este señor ha venido aquí hace pocos años, tiene un documento, testamento hecho en Alemania de hace 25 que nos lo traen y oye, a lo mejor ha hecho otro después. Yo creo que aquí sí que es necesario. Hay un poco de sentido común, ¿eh? Yo creo que no hay una regla clara, pero bueno, y siempre estoy hablando de residentes en España, extranjeros, ¿eh? Si residen en el extranjero, obviamente sí que será necesario, pero si reside en España, no siempre sea necesario las últimas voluntades de su país, si la del lugar de residencia, obviamente, el certificado español. Y la última resolución es la de 10 de febrero del 2021, es un tema de una sucesión eslovaca, un señor eslovaco fallecido allí que tenía bienes en España. Era un tema es un tema de equivalencia formal. Se le presentaba un certificado sucesorio al notario español,
El notario español lo admitió, el registrador no. Y es un tema, es una resolución un poco enrevesada de, oye, ¿cuándo aceptamos siempre ese certificado sucesorio extranjero? Pues oye, hay que ver cada caso concreto. Si la autoridad extranjera ha realizado una actividad equivalente a la que habría hecho el notario español al emitir ese certificado sucesorio. Si no ha realizado una actividad equivalente con las mismas garantías, pues quizá no tengamos que aceptarlo. En este caso se trataba de una sucesión anterior al 17 de agosto de 2015, no se aplicaba el Reglamento Europeo de Sucesiones y se planteaba si el notario podía hacer una declaración de herederos aquí. Y decía, oye, sí, se puede dar la posibilidad. En ocasiones en herencias tenemos la posibilidad de hacer una declaración de herederos el notario español de un extranjero porque eso no se nos aporta un certificado sucesorio equivalente al nuestro. Obviamente tenemos que ser competentes según nuestras propias normas, en este caso autónomas de competencia internacional, porque era anterior al Reglamento Europeo de Sucesiones. Pero bueno, la clave aquí es si es equivalente o no ese documento, que se lo exige la disposición adicional tercera de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y nada más, estas 3 perlitas para que tratemos todos los temas que hemos planteado en la convocatoria y nada más. Pues simplemente abro un turno de preguntas a los comparecientes. Creo que tenemos alguna aquí en el chat, pero no sé si... Bueno, sí, veo aquí una en el chat de un abogado que nos plantea, no tiene mucho que ver con las sentencias que hemos comentado en las resoluciones, habla de una herencia, por lo que veo, aplicable el derecho catalán, y habla de las interpellatio in iure, que se tendría que hacer a un ciudadano que reside en Alemania. Nos plantea si esa interpellatio in iure tiene que hacerse conforme al derecho civil catalán aplicable a la herencia o al derecho civil común. Yo entiendo que, en mi opinión, obviamente, si la ley catalana es la que rige la herencia, se tendrá que aplicar el derecho civil catalán y, por lo tanto, las normas de la interpellatio in iure, que es el 461.12 del Código Civil catalán, y que establece que en caso de que no se diga nada, pues se entiende renunciada a la herencia, a diferencia del derecho común. Para mí eso está claro. No sé qué pensáis vosotras. No, efectivamente. Además, el reglamento tiene reglas para decidir cuándo es aplicable el derecho catalán y, por tanto, si estamos frente a una sucesión internacional y aplicando las reglas contenidas en el reglamento llegamos a la conclusión de que es aplicable el derecho catalán, no ha lugar a aplicar el derecho civil común. Yo creo que esto es... Bueno, no sé si nos dicen si pueden intervenir con voz desde fuera. Yo creo que no. No sé si no lo hemos hecho nunca. No lo tenemos previsto. Yo aquí, si no hay más preguntas de asistentes, y doy las gracias a todos los espectadores que hemos tenido telemáticamente. Muchas gracias, sí. Porque he visto que hemos tenido bastantes. Simplemente, por tema técnico, entiendo yo que no podemos hacer intervenciones por voz desde el exterior. Y sí podríamos. Bueno, pues adelante, va, Ana. Bueno, a ver. Es que es la primera vez que hacemos un acto así semipresencial desde la sala de actos. Los híbridos son los más difíciles. Buenos días. ¿Puedo hablar ahora? Sí, buenos días, bienvenido. Igualmente, muchas gracias por atender. ¿No? Sí, señor. Mire, el tema es el siguiente. Tenemos una herencia, según el reglamento europeo, que permite, que realmente atribuye la competencia a Cataluña. Es una herencia de un residente alemán en España. Y resulta que los herederos, es una bitestatum, y resulta que los herederos viven en Alemania. ¿Qué ocurre? Tengo la interpellatio in iure, la puedo hacer, pero claro, la tiene que hacer un notario necesariamente. Tengo que ir a un notario en Alemania y decirle, haga usted por favor la interpellatio in iure conforme a ese procedimiento que indica el Código Civil catalán. Claro, algunas veces me ocurre que me dicen, oiga, yo no voy a salir del despacho. Esto, por ejemplo, me pasó también un tema en Suiza. Que le digo, es que el heredero vive allí y necesito que acepte o repudie la herencia. Y si hacemos la interpellatio in iure conforme el Código Civil catalán, pues si no contesta en el plazo que ahí se especifica, lógicamente se entenderá repudiada.
O sea, es la materialización de esta interpelatio in iure. ¿Cómo podríamos aplicarla? Esta es la pregunta. ¿Hola? Sí, muchas gracias. Sí, sí. Estamos pensando... Estamos pensando. Imagino. Estamos pensando y la verdad es que a mí ahora, si hago de pronto, no se me ocurre, la verdad. Pues, hombre, yo veo que es un problema de adecuación de las funciones de una autoridad de un Estado a otro Estado. En ese sentido, claro, yo no desconozco la normativa notarial alemana para decidir si pueden o no pueden hacerlo. Sinceramente, aquí es lo que comentaba Cristina, es un tema de derecho comparado de investigarlo. Yo no sé si un notario alemán se puede negar a hacer ese tipo de requerimientos personales. Ahora mismo es que según su normativa me extraña, porque me extraña que no tengan ahí una figura. Yo creo que ahí tienen que tener una figura equivalente. A ver, yo la teoría sí que me la sé, lo que no le puedo dar la respuesta a su caso concreto. Lo que se tiene que buscar es lo más equivalente que tengan ellos y hacer lo más equivalente que tengan ellos y luego también argumentar aquí que como se ha tenido que hacer en Alemania no se han podido cumplir todas las formalidades previstas por el derecho catalán porque al fin y al cabo no era exigible. Pero bueno, estas cosas, como siempre usted tiene el problema hace tiempo y ahora pues no si a voz de pronto yo mucho más que esto no le puedo decir. Que podría ser incluso una autoridad distinta, el notario, quizá el que tenga que hacer la notificación. ¿Está el reglamento de notificaciones? Por eso, Quizás sea una autoridad central de allí que habría que notificar. A ver, esto habría que mirarlo en profundidad y estudiarlo bien, porque yo así a voz de pronto no me atrevo a decir nada más. Comprendo que a voz de pronto es difícil contestarlo. Concretamente me pasó en Suiza y lo hicimos a través de un secretario del ayuntamiento y el hombre me dijo, yo le puedo enviar un correo certificado con acuse de recibo, pero no me voy a ir a la casa de este señor a efectuarle 2 veces el requerimiento en persona. Claro. Tuve la suerte de que convencí al señor para que fuera a la notaría, al ayuntamiento en este caso, los registros de propiedad del cantón donde se trataba, y ahí hizo una repudiación en forma de escritura pública y me sirvió para inscribir luego la aceptación de herencia de los otros llamados. Pero bueno, no tuve la ocasión de poner en práctica la interpelatio in iure, porque claro, el problema está en que si no es tal como dice el Código Civil, me puede venir un señor juez y decirme, señor letrado, como no se han cumplido todos los requisitos, pues lógicamente no se ha producido la repudiación que usted esperaba ante el silencio de este señor. Sí, habría que estudiarlo con detenimiento porque es muy arriesgado. Puede tener consecuencias. Vale, pues eso. Bueno, pues muchas gracias, Muchísimas gracias. por haber asistido al acto y por compartir esta cuestión. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues yo creo que se hace tarde. Muchísimas gracias a todos los asistentes telemáticamente y sobre todo también los que han asistido presencialmente en este día de lluvia de Barcelona por haberse acercado al colegio. Muchas gracias, Cristina, Beatriz. Y nada, pues les esperamos para otro acto en los próximos meses. Ya ha adelantado Beatriz alguna cosita, otro acto en materia de discapacidad en el ámbito en Derecho Internacional Privado. Nada más, muchas gracias a todos. Buenas noches.